Voy a tratar de mantenerme en el objeto que estamos tratando. Y también le pido, presidente, que si me corro, me corrija, porque es precisamente los corrimientos que ha tenido esta sesión lo que yo no termino de entender. Y creo que primero caben ciertas precisiones históricas. Más allá que he releído y tratado de volver a escuchar lo que fue la presentación del diputado Pasquet, y la encuentro perfecta en la ubicación, en el tiempo, en el tono. Pero quizás podamos aportar algo, por lo menos algunas precisiones históricas. El concepto de no intervención no es un concepto antojadizo, es un concepto internacional, diplomático, que no significa que los parlamentos del mundo no puedan manifestarse. Eso no es intervenir. Y hoy hay gente denunciando que nosotros opinemos sobre esto, por el país sobre lo que opinamos. Ojo en quitarnos y salirnos de la comunidad internacional como un parlamento democrático que apoya los distintos movimientos a los cuales estamos obligados a hacer. Así se ha movido el mundo. Diríjase a la mesa, señor diputado. Así salió Uruguay, entre otras cosas. ¿Me escuchó, diputado? Diríjase a la mesa. No me estoy dirigiendo a nadie. Usted quiere que mire. Sí, mire. Bueno, entonces mire. Mirar a la mesa. Mire, así salió Uruguay. Así salimos de dictaduras varias, apoyándonos en la comunidad internacional que condenaba, que recibía a nuestros líderes. Y paso un mensaje: Wilson Ferreira nunca fue refugiado de Cuba. Wilson Ferreira fue en 1986 a La Habana a reunirse con Fidel Castro y allí condenar el bloqueo de Estados Unidos. No fue refugiado. No creemos realidades paralelas que no tienen nada que ver con la realidad histórica. Y eran amigos, o se declaró amigo. Alguien decía recién que las situaciones particulares, los afectos, los cariños y hasta los respetos no tienen nada que ver con las circunstancias de cada momento histórico, donde la historia nos pone de un lado o de otro lado. Y ahí es donde está el rigor científico para juzgar las cosas. Y en ese rigor científico es hasta inaceptable, dura y cuesta entender que aceptemos en Uruguay definiciones de democracia o de dictadura distintas a lo que el mundo y la comunidad internacional ha dicho siempre. Eso es lo que hace a la coherencia política que construye las naciones. No hay democracias especiales. Las democracias pasan por el voto y en Cuba no se vota. Y si no se vota, porque la forma de votar para hacer democracia también está determinada en la esencia y en la descripción del término, donde es el pueblo soberano que se autodetermina eligiendo sus gobernantes. El pueblo elige los gobernantes. Eso es la autodeterminación. Y ahí es donde tenemos uno de los principales problemas para afrontar la situación de Cuba. ¿Cómo se autodetermina un pueblo que no opina? Y que si opina distinto es encarcelado. Y que si habla fuerte es castigado o exiliado. Y si quiere salir no puede salir. Y si decide hablar por una canción es encarcelado. ¿Por qué discutimos en un parlamento que unánimemente condena una y otra vez el bloqueo? ¿Cómo? ¿Qué hacemos con el bloqueo? Uruguay ha condenado el bloqueo desde siempre. Llámelo bloqueo, llámelo embargo. No hay diferencias. Pero no es el bloqueo el que tortura, no es el bloqueo el que encarcela, no es el bloqueo el que calla las voces, no es el bloqueo el que no deja opinar, no es el bloqueo el que evita que se postule aquel que piensa diferente, no es el bloqueo, es el régimen de una revolución que en su concepto es errónea. Las revoluciones son un hecho en el tiempo, un hecho violento, corto, que cambia la realidad de un país. No duran 60 años. Hoy hace
200 y pico de años la toma de la Bastilla. Miren si los franceses en nombre de la revolución andaban hoy con la guillotina en la vuelta. No. Revolucionaron, se instalaron, generaron su sistema, echaron al otro sistema y vino el Estado y la nación a gobernar. Y ese es el pedazo de la revolución eterna que falta, pero no falta solo en Cuba. Y ahí es donde rescato la identidad de este Uruguay que permite que se hable, se grite y se enoje en función de la defensa de conceptos de gobierno distintos a la democracia. Y esa libertad que acá tenemos, en Cuba no está. Se piensa como el Estado, la soberanía es del Estado y nosotros, los que como herreristas tenemos un concepto distinto del internacionalismo, nos definimos en función precisamente de esa identidad propia, donde la democracia está primero. Abro paréntesis. Si alguien quiere encontrar al herrerismo en el 80, lo va a encontrar en las botellas envenenadas, lo va a encontrar en el Toba, lo va a encontrar en la calle Herrera encapuchado y no lo va a encontrar en un aviso del diario País. No usemos elementos que no hacen a la discusión. No usemos mentiras para instalar relatos que sabemos que no es, porque eso nos hace mal a todos. Cada uno en la historia estuvo en su momento porque uno es uno y sus circunstancias. No falseemos la historia. No falseemos la historia. El herrerismo es una fuerza política la más antigua del país. Ha tenido sus aciertos o sus errores, pero en el lado de la democracia, de la no intervención, el mismo lado que ocupamos hoy. Y el mismo lado del que no nos corrió la historia y no vamos a permitir que nos quepan o nos traten de meter un sello distinto. No porque nos duela, sino porque le duele a la historia del Uruguay que se construyó entre todos. Y donde precisamente principios que el uruguayo hoy defiende y que no sabía deletrear fueron instalados por esta doctrina del doctor Luis Alberto Herrera, con más de 60 años en la vida política del país, con una conducta que el país rescató desde siempre. Herrera es estatua, Herrera es calle, Herrera es plaza, Herrera es memoria de un país entero. Y no es una discusión destemplada, trasnochada, de un parlamento enojado porque le tocan la ucronia de una realidad paralela que una fuerza política trató de construir y mantener, que tenga el derecho de arrastrar los símbolos que no son de mi partido solamente, sino que son del Uruguay entero. Y dije ucronia, porque ese es el verdadero problema de la revolución permanente que justifica o pretende justificar el fin último por encima de la realidad cotidiana de respetar los derechos. Y esa es la gran diferencia. Ojo con permitir al amigo atropellar libertades porque al final pensamos lo mismo. Aquello de que el camino es la recompensa, nunca más válido cuando en el camino se atropellan libertades, vidas, democracia. Nunca más válido. El camino se perdió hace rato y no lo vamos a justificar diciendo lo bueno que son. Las dictaduras buenas nunca son buenas, ni por una cirugía de ojo, ni por una donación, ni por un gesto, porque eso es precisamente para ganarse el cariño de los otros y poder imponer regímenes distintos o someter o subyugar a aquellos que están en contra. Miren que la dictadura uruguaya hizo cosas buenas. ¿Quién no hace cosas buenas? ¿Qué gobierno, desde el rey a la dictadura más dura, hace algo bueno? Porque el simple hecho de hacer te lleva a hacer alguna cosa buena, lo que no te da legitimación. No te da legitimación. Y no hay obra buena, no hay obra buena, no hay gesto bueno, no hay solidaridad aparente que nos permita soportar que se subyugue la libertad de la gente. Eso es lo que no se negocia. Y debemos ser tan exigentes para la democracia ajena como somos para nuestra democracia, porque si no, un día, otra vez,
nos van a pasar por arriba otras historias. Si yo no defiendo mi democracia o la dejo atropellar en defensa de una ajena que es fallida o que no lo es, se me cae el relato por el cual tengo que sostener los principios sobre los cuales se establece mi nación y mi soberanía. Hoy estamos discutiendo la condena a un régimen que no es democrático, que atropella los derechos de los que se quieren manifestar y no lo hace ayer, lo hace hace años. Y las pruebas están a disposición de todos, la quieren ver o no la quieren ver. Y es bueno que la comunidad internacional, con Uruguay en primer lugar, como ha sido siempre, condene. Y a la vez estamos condenando ese bloqueo, que es criminal, pero a no tratar de confundirnos. Cuba no está cerrada, Cuba negocia con muchos países, no tiene plata para qué pagarle, porque en esa Ucrania, la revolución permanente, que por suerte sucede solo en Cuba, porque si no, guillotina por un lado, bolchevique por otro, Aparicio en 18, estaríamos complicados con esas revoluciones eternas. Ese bloqueo no justifica atropellar los derechos de nadie. ¿Qué me van a decir? Porque no puedo darte comestibles, porque no los puedo comprar, te puedo dar garrote. No, no, señor. ¿Y hay garrote? Hay garrote. ¿Y hay presos políticos? Hay presos políticos. Entonces, ¿cuál es el miedo de condenarlo? ¿Cuál es el miedo de decir esto está mal y transformámoslo en bien? Y no es un tema del partido que gobierna ni la orientación, y eso es lo que tenemos que aprender a distinguir. Es un tema que los derechos de la gente no son ni izquierdos ni derechos, son derechos. Y el palo vale igual cuando te le pega un zurdo o un derechista, un militar uruguayo o un militar cubano, es el mismo palo, porque el lomo que lo aguanta es de un ciudadano del mundo que no tiene el derecho a vivir en democracia. Gracias, señor presidente.